Tema número 2, las necesidades humanas, bienes y servicios. Hola a todos, soy Gabriel Calderón. En esta oportunidad, en ese tema, veremos los siguientes puntos. Veremos las necesidades humanas, veremos su origen y qué son con respecto a la economía. En el punto número 2 vamos a ver los bienes, también su clasificación. En el punto número 3 veremos los servicios, en qué se diferencia con los bienes y de igual forma su clasificación. Punto número 1, las necesidades humanas. ¿Qué son las necesidades humanas? Son la sensación de apetencia o falta de un determinado objeto o cosa, que puede ser biológico o psicológico. Y para que tenga un carácter económico, tiene que tener la característica de un recurso escaso. Un ejemplo de una necesidad humana económica, biológica, es la sensación de hambre, la sensación de frío. Una necesidad humana psicológica, la necesidad que tienen las personas en ir al cine, o también de estudiar, la necesidad de estudiar. Las características de las necesidades. El primero es infinidad, quiere decir que las personas tienen muchas necesidades y a lo largo del tiempo o si van a un determinado lugar aumentan y es muy variado. La segunda característica de saturación se refiere a que necesita una cierta cantidad de un bien o servicio para que sea satisfecho. Como por ejemplo tenemos que una persona cuando tiene hambre llega a un punto en que consume un producto y siente la saciedad. El punto número 3, la concurrencia, que quiere decir que estas necesidades pueden surgir en cualquier momento a una persona. Como punto número 4, la complementariedad, quiere decir que estas necesidades se complementan. Tenemos como ejemplo el celular. Una persona tiene la necesidad de tener un celular, pero además de eso, cuando ya tiene el celular, tiene la necesidad de que tenga internet, que es otro tipo de necesidad. Como punto número 5 tenemos la fijación. Quiere decir que estas necesidades que tienen las personas se pueden volver un hábito o una costumbre. Como por ejemplo la necesidad de dar un regalo en Navidad. Es una costumbre, un hábito que se tiene cada año. Como punto número 6 tenemos la característica de sustitución. Es decir, si una persona tiene una necesidad, lo puede satisfacer no solo con un producto, sino con varios productos. Como ejemplo tenemos la necesidad de alimentarse. Si una persona en la mañana tiene necesidad de alimentarse, se puede saciar con un pan, se puede saciar con tamales, etcétera, con diversos alimentos. Característica número 7, la variación de intensidad. Quiere decir que las necesidades, dependiendo de su urgencia, se tienden a saciar. Por ejemplo, una persona cuando tiene la sensación de sed, no se va a adquirir inmediatamente una bebida, sino que va a esperar a que se intensifique para que ya sea una urgencia. Ejemplo, cuando una persona
tiene sed, no, inmediatamente no se va a comprar una Coca-Cola, no se va a comprar un refresco o va a tomar agua, sino que va a esperar un tiempo para que esta sensación de sed sea más fuerte y ahí pueda consumir una bebida. Clases de necesidades según su naturaleza. Tenemos las necesidades primarias, que son las que compartimos con otros seres vivos, que son, por ejemplo, el hambre, la sed, el frío. Necesidades secundarias, de las cuales ya son cuando una persona está en sociedad. Por ejemplo, el uso de las redes sociales, la educación y las necesidades terciarias, suntuarias o de lujo. Tenemos el uso de joyas, también tenemos la necesidad de fumar que tienen algunas personas, o también de tomar bebidas alcohólicas que no necesariamente son bienes o servicios necesarios para la supervivencia de las personas. Un punto en tener en cuenta de estas clases de necesidades es que plantea definiciones en que la línea que separa los distintos tipos de necesidades es muy borrosa debido al tiempo o la opinión de las personas. Clases de necesidades según su naturaleza económica. Tenemos dos. Como una necesidad económica es que tiene que tener como requisito que para ser usada se necesita un recurso que sea escaso. Por ejemplo, las hamburguesas. Las hamburguesas necesitan como materia prima los tomates, la cebolla, la carne. Recursos que no son ilimitados. Y una necesidad no económica son los que abundan ilimitadamente, como respirar. Podemos respirar durante toda la vida sin tener una escasez del aire o del oxígeno. Clases de necesidades según su naturaleza económica. Naturales son las que comparte el hombre con el resto de los seres vivos, como comer, beber agua, abrigarse. Sociales son las originadas en un momento histórico y también depende del contexto social. Por ejemplo, llevar el reloj, usar sombrero, celebrar una boda, celebrar Navidad, ver la televisión, etc. Punto número 2, los bienes. ¿Qué son los bienes? Son todos los medios, cosas, objetos de valor capaz de satisfacer las necesidades humanas o sociales. Y un dato importante es que el acto en que se usa un bien se llama consumo. La clasificación de los bienes. Tenemos los bienes libres, tenemos los bienes económicos. Los bienes libres como característica tenemos que son abundantes. Vamos a poner como ejemplo el aire para respirar. Su característica es que es abundante, tiene un valor de uso porque nosotros le damos valor porque utilizamos, nos permite vivir. No tiene valor de cambio, quiere decir que no lo intercambiamos por medio de monedas o dinero. No tiene propietario, quiere decir que nadie es dueño del aire o del oxígeno. Bienes económicos.
Aquí vamos a poner como ejemplo las tierras para edificar. Eh, Podemos ver que son escasos, no cualquier persona puede adquirir un predio o para construir su casa. Tienen valor de uso, los predios son utilizados para construir casas, construir fábricas u otra cosa. Tienen valor de cambio, quiere decir que los predios o los terrenos se pueden intercambiar por dinero, tienen un precio. Y otra característica es que tienen propietario. Los predios o los terrenos tienen un dueño, ya sea una persona individual, una empresa o el mismo estado. Clasificación de los bienes económicos. Por su naturaleza tenemos los bienes materiales, que son lo que se percibe con los sentidos. Tenemos como ejemplo un martillo, una silla. Tenemos también los bienes inmateriales, que son lo que no se percibe con los sentidos. Tenemos un logotipo, una patente. Por su duración tenemos los bienes fungibles, que son de un solo uso. Tenemos también los bienes no fungibles, que son los que se utilizan varias veces. Por su aspecto legal tenemos los bienes muebles, que son los bienes objetos que se pueden mover de un lugar a otro. Tenemos, por ejemplo, una mesa, un mouse. Los bienes inmuebles, en este caso, son los terrenos. Son bienes que no se pueden mover de un lugar a otro. Por su condición tenemos los bienes intermedios, que son los insumos que son utilizados para fabricar los bienes finales. Y como bienes finales tenemos como ejemplo una hamburguesa, tenemos también como por ejemplo una silla, que es un bien final. Por su relación tenemos los bienes complementarios, que son los bienes que se utilizan junto con otros bienes. Por ejemplo, un cepillo de dientes se utiliza junto con la crema dental. Los bienes sustituibles son los bienes que pueden ser utilizados de la misma forma que otros bienes. Por ejemplo, una gaseosa para saciar la sed puede ser utilizado, o también puede ser utilizado una botella de agua. De igual forma sacian la sed. Por su función tenemos los bienes de consumo, que son los bienes finales, y los bienes de capital, que son los bienes que son utilizados para fabricar estos bienes de consumo. Tenemos por ejemplo las máquinas prensadoras, tenemos las máquinas cortadoras. Por el ingreso tenemos bienes inferiores, que son los bienes que disminuye su consumo a medida que aumente el ingreso. En este caso tenemos el arroz a granel. También tenemos como ejemplo los bienes normales. Los bienes normales son los que aumentan su cantidad consumida a medida que aumenta el ingreso. En este caso tenemos las carnes. Y por último tenemos los bienes superiores, que aumenta su cantidad consumida de manera exponencial cuando sube el ingreso. Punto número 3, los servicios. ¿Qué son los servicios? Los servicios son las prestaciones que recibimos de una persona o una institución, que de igual forma que los bienes satisfacen las necesidades. Clase de servicios.
Se clasifican según quién los brinda. Puede ser un servicio público como la educación de los colegios públicos, universidades públicas también. En el caso de que los brinde una empresa, sería un servicio privado. Tenemos como ejemplo también Netflix, que brinda el servicio de ver películas y series. Según a quienes brinda este servicio, puede ser individual cuando el servicio se da a una persona a la vez. En este caso puede ser el servicio de un médico que solamente atiende a una persona a la vez. Y puede ser también un servicio colectivo, que es cuando este servicio es brindado a varias personas a la vez. Aquí tenemos como ejemplo el servicio de educación también. En los colegios, en las universidades o institutos se da el servicio a varias personas a la vez. Gracias, esto fue todo por el tema número 2, las necesidades humanas, bienes y servicios.